Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Cazador de Reina del año 1569. ¿Qué nos dice? Vamos a ir por versículos. ¿Qué nos dice el versículo 13? ¿Qué nos dice el versículo 13? Jesús el Cristo pregunta: ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Miren, hermano, Jesús el Cristo pregunta: ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Jesús el Cristo exige, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso dice a todo el mundo, a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes: ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? En otras palabras, ¿quién es sabio y quién es inteligente entre todos ustedes? Está preguntando Dios Todopoderoso a los hombres. ¿Por qué está preguntando Jesús a los hombres? Porque los hombres hablan, piensan y obran señalando que no hay Dios, que no es necesario tener un Dios. Basta que ellos son creados y pueden hacer todo. No necesitan de ningún Dios, menos de Jesús, menos del Padre, menos del Espíritu Santo. Por eso Jesús les pregunta a todos sin excepción: sea usted el mendigo más mendigo, como puede ser usted el rico más rico. Sea usted el ignorante más ignorante, como si usted fuera el leído o el que ha cursado niveles de estudios elevados. O sea usted un pobretón, o sea usted uno que sea rico. A todos se está preguntando Jesús: ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Y antes que respondan, Jesús les dice: muestre, es decir, demuestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Miren, hermano, Jesús pregunta a toda la creación, a los seres humanos. A los seres humanos. No está preguntando a los animales, no está preguntando a los árboles, no está preguntando a las montañas, no está preguntando a los mares, no está preguntando a los peces, está preguntando a los seres humanos. Porque son los seres humanos los que van a dar cuenta de forma individual todas sus acciones, todo lo que han hablado, han pensado y lo que han obrado. No hay uno que se va a escapar. Uno. Desde Adán y Eva hasta este siglo XXI no va a haber uno que se escape y pueda decir: bueno, yo me esconderé. Dios Todopoderoso es claro. Muchas veces el ser humano, en especial aquellos que no estudian la palabra de Dios, para ellos es muy complicado esto.
El verso 3 es un poco complicado. ¿Por qué Jesús ha preguntado quién es sabio y quién es el avisado entre ustedes? Es decir, quién es sabio y quién es inteligente. Tanto que ustedes dicen, él es sabio, él es inteligente. Tanto que ustedes dicen, ese es bruto, ese no entiende. Muchos hablan y dicen, señalan que son sabios y que son inteligentes. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, hermana, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que estudiarla. Amén. Entonces, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? La respuesta, para poder entender este versículo 13, es aquel que está bautizado con el Espíritu Santo. El bautizado con el Espíritu Santo recibe palabras de sabiduría en el momento que el Espíritu Santo lo decida. Bien claro, claro. ¿Quién es sabio y quién es avisado entre ustedes? ¿Quién es sabio y quién es inteligente? Es aquel que está bautizado con el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está la respuesta. El sabio y el inteligente es aquel que está bautizado con el Espíritu Santo. El sabio y el inteligente es aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Miren, hermano, la respuesta. En otras palabras, no existe ningún ser humano sabio o avisado, sabio o inteligente. Tiene que confiar en Jesús. Pero usted dirá, hay hombres que son ateos, acérrimos, que han creado, que han hecho esto, que han hecho el otro. ¿Saben qué, hermanos, hermanos? La palabra del Señor que dice, si Él quiere, si Dios quiere, su voluntad, las piedras hablarán. Y aquellos ateos acérrimos que han señalado, han creado, se han imaginado y demás otras cosas, como si usted retrocediera a la historia y se acordaría los sabios y superlativamente sabios, dijeron que la tierra es plana. Dijeron que estaban cargados por tortugas. Miren, y ahora que ellos dicen que creen y demás otras cosas que no han demostrado hasta el momento, por eso, hermano, no existe un ser humano sabio o inteligente. Entiéndalo, entiéndalo. Solamente aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo adquieren sabiduría y adquieren inteligencia. Eso no se olvide usted. Eso nunca se olvide. El bautizado con el Espíritu Santo recibe palabras de sabiduría en el momento que el Espíritu Santo lo decida. ¿Está entendiendo?
Ahorita vamos a clarificar un poco más. Es decir, no existe un hombre sabio, no existe un hombre inteligente, según la palabra de Dios, no según el hombre. El hombre puede decir a otro hombre, es un ignorante. Un ejemplo, venga un hombre de la selva y él no entiende, que ni siquiera sepa que es un semáforo, y la gente se ríe y le dicen es ignorante. De la misma manera, ese ciudadano llega a la selva y empieza a querer moverse en la selva, no sabe ni cómo cazar, menos cómo hacer su propia casa, ni menos cómo protegerse. Los del lugar, aquellos que les hemos dicho en la ciudad ignorante, ellos les dicen al citadino, es un ignorante. Es decir, la sabiduría y la ignorancia del ser humano o el hombre que define no tiene valor ante el Dios Todopoderoso. La gente puede gritar a voz en cuello y decir el fulano o la fulana es sabio, es inteligente. Pero para Dios, para Jesús el Cristo, esa persona no es nada. Entiéndalo, entiéndalo. Por eso dice, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Muestre por buena conversación. ¿Qué es la buena conversación? El diálogo entre un ser humano con otro ser humano. Una conversación amigable, suave, entre comillas amorosa, sincera, honesta. No es así. Buena conversación para Dios son expresiones de palabra de Dios. Es decir, son las expresiones de la palabra de Dios. Amén. Por eso, usted entienda, hermano, hermana, compréndalo. La buena conversación son expresiones de la palabra de Dios. Es decir, aquellos que hablan la palabra de Dios, eso es buena conversación. Aquellos que se edifican con la palabra de Dios, eso es buena conversación. ¿Está entendiendo? No es la buena conversación que usted se acerque y le dice hola o lo que sea. No es eso. Tiene que entenderlo, hermano, hermano. Tiene que comprender. Dios Todopoderoso le dice, la buena conversación son expresiones de la palabra de Dios. También Dios dice, por buena conversación, muestre, por buena conversación, también dice, muestre sus obras. Dios Todopoderoso no le está diciendo mostrar tus obras humanas carnales. Sus obras se refiere a la expresión de todo lo que ha creado Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Cuando usted alaba al Dios Todopoderoso, porque usted ve las grandes maravillas, lo que hacen los animales, lo que hacen las aves, lo que hacen los peces, cómo se mueven los insectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay sol? ¿Cómo se mueve la tierra? ¿Por qué se traslada? Es decir, dando gloria a la obra de Dios, usted está manifestando sus obras, no de usted, sino las obras
del Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, entiéndalo, hermano. Cuando Jesús pregunta, también Jesús exige. Porque no hay respuesta. Ningún ser humano va a estar frente al Señor y le va a decir, yo soy sabio, o yo soy inteligente. O puede decir, yo soy sabio y también soy inteligente. Para Dios no eres sabio ni eres inteligente. Entiéndalo, entiéndalo. El ser humano, como hemos repetido, clama, grita, zapatea y puede levantar nombres de mujeres, de varones, que ellos son sabios, pero para Dios no son. ¿Y cuál es lo que más vale y prevalece? Lo de Jesús, el Cristo, no del ser humano. Por eso dice, muestre sus obras, muestre en mansedumbre. ¿Cómo puedo yo mostrar en mansedumbre? Para que usted recuerde, mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Somete a la ira y sus efectos desordenados. Amén. Entiéndalo. Siéntese nomás, hermano. Entiéndalo. Por eso, hermano, debe usted comprender, nadie puede hablar con mansedumbre, porque la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo, hermana? Así que aquellos hombres que se creen sabios, conocedores, muy entendidos, leídos en gran manera, o aquellos que dicen, ya soy un ignorante, a mí no me interesa nada, no es así. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Todo está viendo, hermana. Aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo son los que son sabios y son inteligentes. No se vaya a olvidar. No se vaya a olvidar. Por eso, ¿qué hace la mansedumbre? Miren, la mansedumbre, muchos dicen, son mansos. No se refiere a ser manso o no manso. La mansedumbre somete a la ira. ¿Está entendiendo? La mansedumbre somete a la ira. Ira, rabia, odio, rencor, resentimiento. Todo lo que usted quiera. Y sus efectos desordenados. Hermano, muchos por ira murieron. Muchos por ira mataron. Muchos por ira dañaron. Por eso, hermano, y no es aquella persona mansita con su boquita o sus palabritas suavitas, habla suavito, o habla fuerte, o habla torpe. No es así. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y la mansedumbre somete a la ira y a todos sus efectos desordenados. ¿Qué dice? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Veamos qué es sabiduría. Sabiduría es dada por el Espíritu Santo. ¿Entendió?
es dada por el Espíritu Santo. Oiga, si usted, como ser humano, piensa, considera que la sabiduría y la inteligencia viene por lo que usted lee, libritos o librangos, lo que sea, alcance niveles altos de educación, ¿te cree que es sabio? O aquel que ha dicho muy bien, vamos a crear la fórmula, etcétera, etcétera, que la materia no se crea ni se destruye, o cualquier otro que empiece a hablar de las leyes de la termodinámica y demás otras cosas. No es así. Y aquellos que dicen, yo resuelvo ejercicios y soy muy inteligente, o aquellos que dicen, yo me doy cuenta apenas de lo que conversan, o aquellos que dicen que solamente con mirarle el lenguaje corporal yo me doy cuenta que ese es culpable o no es culpable, están cometiendo errores. Que después se van a arrepentir, si es que no es tarde. Muchos cometieron errores por lectura corporal, muchos, pero siguen enseñando los supuestos sabios y los supuestos inteligentes. Por eso la sabiduría es dada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué da el Espíritu Santo? ¿Da la sabiduría? No. ¿Jesús te da sabiduría? No. ¿El Padre te da sabiduría? No. ¿Qué te da entonces? Dios Todopoderoso. Palabras de sabiduría. Entiéndalo. Palabras de sabiduría. La sabiduría es de Dios, le pertenece a Dios, no la da a nadie. ¿Me está entendiendo? La sabiduría le pertenece a Él, la inteligencia le pertenece a Él. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. Dios Todopoderoso es sabiduría, Dios Todopoderoso es inteligencia. No te lo va a dar, pero sí te va a dar palabra de sabiduría. Eso es distinto. Es como muchas personas dicen, yo quiero tener el amor de Dios. ¿Cómo usted puede pedir, yo quiero tener el amor de Dios? ¿Acaso puede usted contener ese amor del Dios Todopoderoso? Va a ser destruido usted. Entiéndalo. De la misma manera, la sabiduría y la inteligencia claramente lo va a destruir a usted. Pero uno levanta la mano y dice, ¿cómo Salomón ha pedido sabiduría? Y Dios te hace recuerdo a ti, Salomón pidió palabra de sabiduría. Distinto, diferente. Cuando usted pide palabra de sabiduría, es otra cosa. Es para solucionar problemas, para responder preguntas, como se dice vulgarmente, rebuscadísimas, a semejantes preguntas. Acuérdese lo que le dijeron a Jesús. Vamos a pagar impuestos al César. Nada más le dijeron a Jesús. Nada más.
cualquier ser humano hubiera dicho sí, el pueblo judío lo apedreaba. Cualquier ser humano hubiera dicho no, el imperio romano lo aplastaba. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso es el único que tiene sabiduría e inteligencia. Pero sí podemos pedir palabras de sabiduría, porque esa sabiduría de Dios Todopoderoso, de Jesús, cuando respondió, dijo, denme una moneda. Le entregaron la moneda. La gente, el ser humano, dijo, qué tonto. ¿Qué va a hacer con una moneda? Solamente hemos hecho una pregunta. ¿Pagamos impuestos al César? ¿Sí o no? Y él dijo, ¿de quién es esta figura? Todo el mundo a voz en cuello gritaron, de César. Entiéndalo. ¿Qué dijo Dios? Den pues al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todos se callaron. Muchos, en la palabra de Dios dice, muchos se admiraron. Tanto poder de esas palabras. ¿Quién podría responder de esa manera? ¿Quién puede responder? No hay nadie, ni un ser humano. Por eso Dios Todopoderoso enseña, la sabiduría es de Dios. No hay más. La inteligencia no es de Dios. Pero sí te puede dar a ti la palabra de sabiduría, que eso es distinto. La sabiduría es de Dios, no la da nadie. Pero sí te da su palabra de sabiduría, no se olvide. La palabra de Dios es la expresión abierta de la sabiduría de Jesús el Cristo. La palabra de Dios, es decir, lo que usted lo conoce, la Biblia, es la expresión abierta de la sabiduría de Jesús el Cristo. En otras palabras, para usted, lea la Biblia, la palabra de Dios o las Escrituras, y usted va a ver, va a entender la gran sabiduría, la gran inteligencia que Dios mismo le está mostrando a usted. Estudie la palabra de Dios. Recuerde, si conoce a Jesús el Cristo, conoce también al Padre. Y también conoce al Espíritu Santo. Amén. Si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Si conoce a Jesús y conoce al Padre, también conoce al Espíritu Santo. Amén. Si usted ha escuchado la voz de Jesús, también ha escuchado la voz del Padre. Y también ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Entiéndalo. Entiéndalo, hermano, hermana. Ahora usted ya sabe. En el verso 13, cuando dice Jesús el Cristo, cuando Jesús el Cristo pregunta a todo ser humano, a todo el mundo, varón y mujer, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Y en ese mismo verso, bien claramente, responde Jesús, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre
de sabiduría. ¿Entendió? Y nosotros, lo único que estamos haciendo por la guía del Espíritu Santo es desglosar término por término, si usted quiere entenderlo, para que usted comprenda el verso 13. Ahora, como usted ya entendió que no existe un sabio o un inteligente en todo, desde Adán y Eva hasta la fecha, solamente había habido la sabiduría que solamente tiene Dios. La inteligencia es de Dios. Todo es de Él. Todo es de Jesús el Cristo. No es de nadie más. Por eso no se olvide, hermano. Puede darle a usted su palabra de sabiduría. Eso le puede dar. Muy bien, y nunca se olvide, si usted conoce a Jesús, conoce al Padre, conoce al Espíritu Santo. Usted escuchó la voz de Jesús, escucha la voz del Padre y escucha la voz del Espíritu Santo. Entiéndalo. Unos dirán, pero Jesús ha sido hace 2000 años atrás y está en su reino. Yo estoy en el siglo XXI. La respuesta es la siguiente. La palabra de Dios es la expresión abierta de la sabiduría de Jesús el Cristo. Para que usted me entienda, la Biblia, que se le llama, es la expresión abierta de la sabiduría de Jesús el Cristo. Usted lee la Biblia, estudia la Biblia, va a oír su voz. Va a escuchar su voz. Entiéndalo. Y escucha la voz de Jesús. Va a escuchar la voz del Padre. Y va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Nunca se olvide eso. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el verso 14, 15, 16? Del capítulo 3 de Santiago. Versos 14, 15, 16. Dios Todopoderoso nos muestra en los 3 versos la manifestación del mundo. ¿Qué nos dice? Pero si tienes envidia amarga y contención en tus corazones, no se gloríen ni sean mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, pero es terrena, animal y diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren, hermano, una manifestación del mundo. También lo vamos a ir desglosando. La envidia amarga. ¿Qué es la envidia amarga? La envidia amarga causa disgusto y aflicción cuando a otro le va bien. Miren, hermano, la envidia amarga. Muchos consideran envidia, envidioso. Ese tiene envidia, ella tiene envidia. Pero había habido la envidia amarga. Existe la envidia amarga. Es la persona que tiene disgusto y aflicción cuando a otro le va bien. Miren, hermano, uno gana más. ¿Por qué gana más? Si ese no trabaja, es un tal, es un cual. Si uno gana menos, ese gana menos, porque es un tal, un cual. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano, hermana?
no había sido solamente mirar a aquella persona que supuestamente está bien, y más que todo económicamente. No miran otro aspecto más que la economía. Aquellas personas que solamente miran la economía, así juzgan. ¿Por qué le va bien a ese? ¿Qué haya hecho? Mira, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello. Y otros que dicen, no, yo me acercaré a ellos para tener lo mismo. Por eso la envidia amarga causa disgusto y aflicción. En términos sencillos, la persona está poseída. Ya está. ¿Está entendiendo? La envidia amarga es posesión satánica diabólica. Ahora usted ya está entendiendo. Esa persona tiene ira y no tiene control. ¿Está entendiendo? Por eso dañan. Por eso hacen lo que no deben hacer. Les gusta conflictuar a las personas. Les gusta dañarlas. Pudiendo resolver una situación. No quiero. Ella que lo resuelva. Odio, ira, contención, maledicencia, perversidad, maldad. Esa es la amargura, la envidia amarga. ¿Está entendiendo? Esa es la envidia amarga. No quiere perdonar, no quiere dar, no es un dador. Es más bien un dame. Gente que tiene ira. Oiga, y hay gente que tiene ira y no tiene control. Por eso daña gravemente a su prójimo. Se molesta. Miren, hermanos, la envidia produce molestia. Le molesta todo. Si se encuentra con esa persona, hasta lo que le habla le molesta. Hasta lo que le mira le molesta. Hasta lo que camina le molesta. Hasta lo que se viste le molesta. Todo le molesta. También la envidia amarga produce dolor. Le duele, tiene dolor amargo. Se le tuercen sus huesos. Constantemente tiene su mente dañándose. Se pregunta, se responde, lo que se llama cavilación. La cavilación es posesión demoníaca. Los que tienen envidia amarga están poseídos. No se olvide. Tienen dolores. Hay gente, hermano, paralíticos. Son parapléjicos. Siguen teniendo maldad, tienen su amargura, tienen su envidia amarga, mejor dicho. Siguen. Su condición física es, podemos decirle de esta manera para que usted entienda, desastrosa, pero siguen
con envidia amarga. Les causa mucho dolor. Muy bien. Veamos qué dice el término contención. La contención está en su corazón. Si usted entiende, comprende, hermano, hermana, muchas veces la palabra corazón está definido como alma. Entiéndalo. Como alma. Es decir, tiene desde el fondo de su ser un odio, pelea, disgusto. Le gusta pelear sin motivo. Oiga, cualquier cosa que haya sucedido se puede solucionar, pero él no quiere, ella no quiere. Le gusta tener contienda, discusión, de todo y de nada. Es la expresión verbal manifestando el odio que tiene a la otra persona. ¿Está entendiendo? Esa es la contienda, una manifestación de odio. Y hemos dicho más antes, la envidia amarga produce el odio. Tiene odio y seguimos profundizando. Está poseído, poseída. Entiéndalo. La envidia, al ser amarga, es odio sin control. Miren, hermanos. También se lo puede reconocer, se alaba a sí mismo. Ahí está. Yo, y solamente yo. ¿Acaso no escucha eso? Yo, dicen los presidentes, los reyes, aquellos que están en eminencia, yo. Si no fuera por mí, ¿qué tal esa? Yo. Vamos ahora bajando. La gente cuando se casa llega a tener hijos. Tanto el varón como la mujer le dice a los hijos, yo te mantengo, yo te doy, yo te visto, yo te alimento. Miren, hermanos, la envidia, al ser amarga, se alaba a sí mismo. Son mentirosos. ¿Está entendiendo? La envidia amarga tiene la característica, son mentirosos, son mitómanos. ¿Está entendiendo? La manifestación del mundo. Y más aún, aquellos que tienen la envidia amarga, rechazan a Jesús, el Cristo. ¿Está viendo? Identifique a las personas. ¿Quién tiene la envidia amarga? La envidia amarga, creyéndose sabio. Miren, hermano, se creen sabios, se creen inteligentes. Oh, yo soy pues catedrático, oiga, de la mejor universidad y de las mejores universidades también, por si acaso. Si usted quiere entender, privadas y públicas. No, conmigo he tenido varios estudiantes. ¿Qué tal esa? La primera pregunta es, ¿cómo ingresaste? ¿Empezaste como ayudante?
¿Empezaste como auxiliar? ¿Cómo llegaste a ser ayudante? ¿Cómo pasaste a ser catedrático? Si empezamos a profundizar, ¿con qué sabiduría has entrado para decir yo soy catedrático o soy catedrática? ¿Cómo has ingresado? ¿Cómo te sostienes? Es decir, te mantienes en lo que tú dices en esa universidad pública o privada o en ambas. Oiga, si se empieza a profundizar, usted no podía haber ingresado nunca. Entiéndalo. Pero te dices sabio. Muchos políticos se creen sabios. Muchos economistas se creen sabios. Han descubierto la pólvora. Han descubierto salir de la hiperinflación a equilibrar la economía de un país. Miren, hermanos, se creen sabios, teólogos, se nombran teólogos, conocedores de Dios, porque eso significa teología, conocimiento de Dios, el estudio de Dios. ¿Cómo pueden estudiar a Dios? ¿Cómo pueden tener el conocimiento de Dios? Si ahorita estamos explicando la sabiduría y la inteligencia es de Dios. Entiéndalo, hermano. Por eso, creyéndose ser sabios, y Dios que le dice, tú tienes la sabiduría terrena, animal y diabólica. ¿Qué tal esa? Dios es claro, Jesús es claro. El ser humano, aquel que grita y zapatea y levanta las manos y es vociferado por todo el mundo diciéndole, sabio e inteligente eres. Y Dios que le dice, tu sabiduría es terrena, animal y diabólica. ¿Entendió? ¿Entendió? Aquellos que se creen sabios, aquellos que frenan a otros, aquellos que los obstaculizan, tienen también estos envidia amarga. Entiéndalo. No se olvide, donde hay envidia y contención, donde hay envidia amarga y contención, ahí hay intranquilidad, desorden y toda obra maligna. ¿Qué cree el ser humano, sea varón o sea mujer, que se esconda en el hueco más profundo de esta tierra y que hable lo más suavito? Jesús no se va a enterar. Todo se entera Él. Todo lo sabe Jesús. Los pensamientos de usted, Dios lo conoce a la perfección. Desde antes que usted hable, Dios sabe lo que usted está pensando y sabe lo que va a hablar. Antes que salga una palabra de su boca. Entiéndalo. Así que estos perversos que se vayan a la profundidad, lo más profundos, se cierren, se hermeticen y hablen cualquier barbaridad. Jesús ya lo sabe. Entiéndalo. Entiéndalo. Y no se olvide, Dios Todopoderoso
tiene el control de todo el mundo. No como dicen, el diablo vive en esta tierra. El diablo hace lo que le da la gana en esta tierra. Es un engaño, una mentira. Jesús tiene el control de todo. Jesús está controlando todo. Entiéndalo. Porque cuando Jesús habla, Satanás y los demonios se callan. Huyen. Entiéndalo. Por eso no tiene control nada en esta tierra. El único que tiene control es Jesús, Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso se concluye que la envidia amarga provoca un conocimiento diabólico que solo puede ser liberado o librado por Jesús el Cristo. Ningún ser humano puede hacerlo, menos con la ciencia o el conocimiento humano. ¿Entendió? ¿Comprendió? Aquel que está con envidia amarga, usted le puede dar pastillas, le puede dar tratamiento psicológico, psiquiátrico, meditación si usted quiere. Puede enseñarle lo que sea. Jamás va a dejar la envidia amarga. Solamente Jesús puede librarlo. Nadie más. Nadie más. Por eso usted me preguntará, ¿el ateo tiene envidia amarga? La respuesta es sí. Entiéndalo. Entiéndalo. ¿Es religioso? ¿Tiene envidia amarga? Sí. Entiéndalo. Entiéndalo. Aquel que ama a las riquezas, ¿tiene envidia amarga? Sí. Entienda. Entiéndalo. Solamente aquellos que se arrepienten, que levantan la voz y dicen, socórreme, estoy arrepentido porque he pecado contra ti, mi Señor Jesús. Esos son libres de la envidia amarga. Entiéndalo. Por eso, hermanos, desde el verso 14 hasta el verso 16, la manifestación plena del mundo, por si acaso. Cuando Jesús, el Cristo, ha hecho la pregunta en el verso 13, la respuesta se encuentra en el verso 17 y 18. Mas la sabiduría que es de lo alto, miren hermano, gloria a Dios. La sabiduría es de lo alto. Listo. Punto. Punto. La sabiduría, la inteligencia es de Dios. No hay más. No hay más. Así que si usted está considerando que la sabiduría es por la experiencia, lo que usted ha leído, los estudios que ha cursado y todo eso, no haya sido sabiduría. Entiéndalo. Entiéndalo. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. ¿Quién puede ser puro de un ser humano? Uno, ¿quién puede ser puro desde Adán y Eva? ¿Quién puede gritar, yo soy puro? En la palabra de Dios dice, yo soy pío, es decir, puro, inmaculado. ¿Quién puede decir yo soy?
Entiéndalo. Entiéndalo. Después, ¿qué dice? Primeramente la sabiduría es pura. Después, pacífica. ¿Te entendiendo? ¿Quién puede ser pacífico? ¿Quién puede aquel que levante la mano y diga, yo estoy en paz? Porque yo agarro y me hago pues yo la paz. Yo me formo la paz. Yo establezco mi paz. El ser humano está perdido. Tiene envidia amarga, modesta. La palabra o el término modesta no es como nosotros lo entendemos. Benigna. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Alguien puede decir yo soy bueno? El hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor bueno, Maestro bueno. ¿Cuál ha sido la respuesta de Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. ¿Entendió? Llena de misericordia. ¿Quién es misericordioso de todos los seres humanos? Levante la mano. ¿Quién es misericordioso? ¿Quién es aquel que puede dar la vida, su propia vida, por algo injusto? Dígame, ¿quién puede decir, libérenlo a esa persona lleno de odio, rencor, resentimiento, asesino, criminal, ladrón, narcotraficante, terrorista, lo que sea? ¿Quién es aquel puro que puede decirle, yo doy mi vida por él? Yo doy mi vida por ella. ¿Quién tiene buenos frutos? ¿Quién tiene buenos frutos? Usted, ser humano, varón, varona, ¿usted tiene buenos frutos? Les reitero y les hago recuerdo, según la palabra de Dios, no según usted. No juzgadora. ¿Quién es aquella persona que no juzga? Levante la mano. No hay nadie. Todos juzgan. Todos juzgan. ¿Quién es aquel que no finge? Nadie levanta la mano. Todos fingen. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Así que ahora, si usted quiere entender en el verso 17 a 18, usted ya se da cuenta. Nadie tiene sabiduría. Nadie tiene inteligencia. Aunque cuando usted sepa números y empiece a hacer ecuaciones grandes, pequeñas, o como un planteamiento de problema, ya sea con ecuaciones, ya sea con gráficos, ya sea como usted los resuelva, o como esas personas que empiezan a rebuscar preguntas. Sus preguntas
que están constantemente queriendo hacer caer a la persona cuando tenga que darle una respuesta. Lo que nosotros le llamamos, hay que tamizar. Hay que tamizar. Muchos son. Hay que tamizar. Muy bien. Ahora usted ya entendió, hermano, hermana. Por eso, la sabiduría que viene de lo alto, la inteligencia viene de lo alto. Es la descripción del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Porque ningún ser humano puede tener esta sabiduría pura, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Nadie puede hacer paz si no tiene al Espíritu Santo. Claramente dice el Señor Jesús en Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no es el que quiere ni del que corre. ¿Está entendiendo? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia. Entiéndalo. Entiéndalo. Recuerdo que un hermano tenía una expectativa que su vejez estaba protegida. Es decir, tenía una renta, tenía un seguro de vida para dar a sus derechohabientes y tenía un seguro de salud. Por circunstancias ajenas a él, le quitaron el seguro de vida y el seguro de salud, más permanecía su renta. El hombre de edad avanzada al principio se puso triste, pensó que estaba desamparando a los de su casa y se preguntaba dónde podría hacerse atender si cae enfermo. Tuvo un panorama negro. Esa preocupación fue muy fuerte para él. Se puso triste. Se preguntó, ¿cuánta maldad? Soy anciano y hacen esto. Ante esta angustia se entristeció. No pasó mucho tiempo. Recordó, soy hijo de Dios. Empezó a orar y a clamar. Es decir, empezó a arrepentirse. Señor, ten misericordia de mí, porque te he fallado, porque no confié en ti, sabiendo que tú eres Jesús que me sustenta, Jesús que me da abrigo, Jesús que me protege, Jesús que me da salud, Jesús que me bendice. Jesús no me desampara, a mí ni a los de mi casa. Solo aquel hombre que tiene la sabiduría de lo alto, bautizado con el Espíritu Santo, puede acordarse que es hijo, hija de Dios, arrepentirse por haber pecado, al tener temor, más aún al no confiar en Jesús, el Cristo. Pero cuando se arrepintió y confesó su pecado, estuvo en paz. Luego fue lleno de gozo, lo que le fortaleció para seguir adelante, viviendo hasta que Jesús, el Cristo, le llame a dormir. ¿Entendió, hermano? Palabra de sabiduría que le dio a este hombre, Dios Todopoderoso. Por eso se concluye. Cuando usted tiene sabiduría de lo alto, es decir, la palabra de sabiduría, bautizado por el Espíritu Santo,
confía en Jesús el Cristo, porque entiende perfectamente que su vida está en manos de Jesús el Cristo. Sabe que le da abrigo y sustento, que lo bendice constantemente, que hace su voluntad en usted. Confiar en Jesús el Cristo anula todo temor, otorgándole a usted paz y gozo. No se preocupa de su futuro. Todo lo que le acontece es para fortalecerlo y darle esperanza que Jesús el Cristo viene ya y que su dependencia hacia Jesús el Cristo va creciendo paulatinamente mientras esté usted vivo en esta tierra. Las maravillas de Dios son manifestadas para que el mundo vea y rechine sus dientes, porque nada puede hacer contra usted. Amén. Jesús el Cristo enseña no depender del ser humano, ni de nada, ni de nadie. Tu confianza es plena hacia Jesús el Cristo. Bienaventurado el que confía en Jesús el Cristo, porque para él es el reino de Dios, vida eterna, consumado. Amén. ¿Entendió, hermano, hermana? ¿Comprendió que la sabiduría es de lo alto? Y que solamente viene la palabra de sabiduría a aquellos que están bautizados con el Espíritu Santo. Y no tienen ninguna sabiduría aquellos que tienen envidia amarga. Envidia amarga, no se olvide. Ahora anuncie, grite y hable, proclame. Bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que saca a luz la inteligencia, porque su misericordia, es decir, su mercadería, mejor dicho, es decir, su ganancia, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el fino oro. Más preciosa, es decir, más valiosa, es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. ¿Está entendiendo? La sabiduría no, nada se puede comparar. Es más preciosa que el oro puro, finísimo. La sabiduría da largura de días. Trae en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Esta, es decir, la sabiduría, es del árbol de vida a los que hacen de ella. ¿Está entendiendo? La respuesta al árbol de vida. La sabiduría de Dios. Los que se agarran de ella. Y los que la sustentan, es decir, los que la retienen, son bienaventurados. Amén. Hermano, usted entendió desde Génesis el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, o el del conocimiento. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de vida, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dios mismo. Y aquel que retiene el árbol de la vida, la sabiduría, aquel que siga manteniendo, confiando en Jesús, que dice la palabra de Dios, son bienaventurados. Entiéndalo, entiéndalo. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia, es decir, con su inteligencia, se partieron los abismos y los cielos destilan el rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Ten sabiduría e inteligencia, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces caminarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor, y te has de acostar, y tu sueño será suave.
No tendrás temor del pavor, es decir, del terror repentino, imprevisto, ni del alboroto, destrucción de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no seas tomado, es decir, no seas vencido. No detengas el bien de tus dueños, es decir, no detengas el bien al pobre cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo. No pienses mal contra tu prójimo estando él confiado de ti. No pleitees con alguno sin razón si él no te ha mal galardonado, es decir, no te ha hecho ningún mal. No tengas envidia al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque el perverso es abominado, es decir, castigado por el Señor, y con los rectos es su secreto. Maldición del Señor está en la casa del impío, mas a la morada de los justos bendecirá. Ciertamente el Señor escarnecerá, deshonrará a los escarnecedores y a los humildes, a los que se arrepienten, dará gracia. Los sabios, los que confían en Jesús el Cristo, heredarán la honra, y los locos, los pecadores, los perversos, retendrán las deshonra. Amén. Estudie Proverbios 3, capítulo del 13 al 35, porque Jesús es verdad. Amén.